hemos empezado a avanzar en la computación teórica dentro de lo que es la informática. En sentido, entonces, el 11 rojo. Este rojo, que hasta ese entonces se consideraban indisolubles, ¿no? Claro, se consideraban indisolubles por el hecho de que no había una máquina que los pueda computar. Activamos el monitor serie. Mira, nos da 113 porque dice hay un objeto a 113 centímetros. Buenas, mi nombre es Raúl y hoy vamos a ver el polímetro, que muy bien es también conocido como multímetro y en la industria es más conocido como tester. Antes de conocer sus características tenemos que entrar a su historia, así que empezamos. Yo sé tanto del amor que puedo aconsejar tu pregunta. Por los años 1900, donde hubo el auge de las industrias, también hubo tecnologías. En este caso, conocemos el voltímetro, que medía la tensión eléctrica, y el amperímetro, que medía la intensidad eléctrica. Y por último apareció el ómetro, que medía la resistencia eléctrica. El inventor fue Ronald McCarty, un ingeniero de correos que quería reducir el número de instrumentos que llevaba todos los días al trabajo para el mantenimiento de circuitos de telecomunicaciones. Es así que se le surgió la idea de juntar estos tres artefactos y juntarlos en una caja. A esto le denominó Avo. La idea fue tan revolucionaria que esta idea lo vendió en el año 1920 a la empresa Abeoco. La empresa nació en el año 1923 y con este primer artefacto llamado Avo. Inicialmente era un instrumento solo para circuitos de corriente continua y posteriormente se le agregaron las características por la medición de corriente alterna. Sin embargo, muchas de esas características han prevalecido hasta los últimos días, desde el último modelo lanzado en el año 1953, denominado el M8. Este M8 o M7 incluía además medidas de capacidad y potencia. Su agujilla era magnética y esto era una desventaja en esos tiempos, ya que se descalibraba y tenía que ser calibrada por expertos o simplemente tenía un botón que tenía que calibrar a cero. Fue un poco tedioso, pero en sus tiempos fue lo más revolucionario, lo más compacto que hubo. El modelo original dejó de fabricarse en octubre de 2008 debido a la complejidad para encontrar repuestos mecánicos. Este modelo se vendió durante 57 años seguidos, sin tener que realizar alguna modificación. Actualmente los modelos analógicos han evolucionado un poco respecto a los primeros modelos, incluyendo además las medidas de la capacidad de los condensadores y algunas características de los transistores. Los multímetros analógicos son más pequeños, pero tienen una desventaja, ya que no son precisos a la hora de medir, no tiene mucha precisión, y esto hizo que en el mercado aparecieran otros multímetros, los famosos multímetros digitales. Este multímetro tiene más precisión a la hora de medir. Por los años 1990 se lanzó un multímetro digital, tenía más precisión y tenía incorporado más cosas, como medir la temperatura. Y actualmente en el mercado prevalecen multímetros digitales de última generación. Después de conocer la historia, nos vamos con las características de los multímetros. Vamos a empezar con los analógicos. Los analógicos se dividen en tres partes importantes. La primera parte, que eran los conectores, donde tenía el cable negro que iba al común y el cable rojo que se podía distribuir en los distintos conectores que tenían. Esto es para medir las conexiones en los circuitos. La parte media, que era la parte impresa, donde tenían las escalas de los ohmios, de los voltios, de los amperios, la lectura de las resistencias, diferencia de la potencia, intensidad de la corriente, y tenía la hojilla que medía todo esto. La parte más importante del multímetro son los detectores, ya que esto nos va a ayudar a medir las capacidades que nosotros queramos probar. Y estas se dividían en las partes del ajuste de ohmios, el selector de escalas y el selector de medidas de corriente continua o alterna, que después lo cambiaron como un conector más. Vamos a empezar con un multímetro analógico de prueba. Este multímetro podemos ver que cambiamos, suena el ruido, escogemos con el ohmio y pues probamos con la resistencia. Al probar la resistencia podemos ver que nos mide, pero ¿qué pasa si es que nosotros probamos una resistencia más mayor? Pues el ohmio va a irse al otro lado, la hojilla, y pues tenemos que colocar con el selector a un ohmio más alto, y así sucesivamente. Ahora con los voltios es de la misma manera, colocamos en ACB, donde nos va a permitir medir los voltajes, que quiere decir que este caso va a ser de corriente alterna. Y pues vamos a ver que cuando nosotros superamos la corriente, pues la hojilla se va a cero. Lo mismo ocurre con corrientes continuas, ya que nosotros colocamos un ejemplo 250 o 1000 y supera, la hojilla se va a ir a cero. Entonces nosotros tenemos que cambiar pues para que pueda medir. Ahora, una de estas características es la de medir miliamperios.
Como podemos ver acá, en los miliamperios tenemos que colocar un foco o lo que queremos ver su amperaje de cualquier objeto, en este caso de ese circuito de un foquito, y estamos probando de la misma manera que el anterior, pero para conectar esto tenemos que colocar el foco en la corriente, el positivo del foquito, y pues en la otra salida tenemos que conectar a nuestro cable del multímetro, así para cambiar. Ahora para amperios, que es un poco más fuerte ya que un amperio te puede matar, pues colocamos el cable, lo cambiamos donde dice 10 amperios. Ahora nos vamos con el multímetro digital. Como hemos visto, el multímetro analógico es similar al multímetro digital, pero el multímetro digital ya es más compacto y más fácil de entenderlo. Podemos ver acá que solo ya tiene 3 conectores o enchufes, por así decirlo, donde tiene 10 miliamperios, voltajes y miliamperios, resistencias y enchufe común negativo, que sería el cable negro. Ahora también tiene en la parte derecha, ¿no?, la parte que dice escala de voltaje. En ahí podemos ver que 760 y 200 son la corriente de nuestra casa, es decir, alterna. La escala de miliamperios, esto que hemos visto el anterior, y también la selección de 10 miliamperios o amperios. En este caso tenemos la opción de amperios. Tenemos un NFE, que es para medir transistores, y un continuidad, que es una flechita con una raya. En el lado izquierdo podemos ver lo siguiente: una escala de voltaje continuo, donde estos son de las baterías de tu control remoto, las pilas de tu control, y se puede medir. Y también tenemos la resistencia, que ya lo vemos ya en escalas, ¿no?, de 200 a K y hasta 2000 K, ¿no? Y también veremos un circulito que parece un reloj y que es el verificador de transistores, es decir, que los multímetros digitales tienen más funciones. Todo esto está mostrado en nuestra pantalla, en nuestro display o visor digital, como lo conocen muchas de las personas. En acá nos muestran los puntos que está midiendo, son súper precisos y vienen con decimales. Puede tener un punto o se le puede quitar el punto dependiendo al selector que tú coloques. Todo esto pues lo podemos ver ya con las tecnologías de la hora. Los simuladores son súper buenos, y es así que vamos a probar con un simulador de Tinkercad, que simplemente nos muestra que tenemos que conectar, y si colocamos una batería de 9 voltios pues nos dice que podemos escoger entre amperios, entre voltios o resistencias. En este caso tiene una A de amperios y tenemos un B de voltios, y la resistencia va a salir error, ya que las resistencias son los que, por así decirlo, los que se muestran en el video, donde pues conectamos acá y nos muestra la resistencia. Si nosotros lo cambiamos a 200, a 1000, tal vez a 666 ohmios, a 6 kilo ohmios o 0, pues nos va a medir la resistencia. Con esto estaríamos dando a entender cómo funciona un multímetro digitales. En el mercado hay multímetros desde $5 que tienen las funciones básicas. Y también están los multímetros que están arriba de $15, que tienen un poco más de precisión, las que son más comerciales. Estas se las considera por su durabilidad y que también son para trabajo. Pero también están las profesionales, las que ya cuentan con un display. Estas cuentan con más funcionalidades y también tienen más precisión. Y como una recomendación, compra el que más te convenga si quieres aprender los más económicos. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video. Bye bye.